Vamos. Hola, tío Lalo, buenas noches. Buenas tardes, Mauricio, ¿cómo vamos? Buenas tardes. Bien, súper. Vale, bueno. Ya estamos todos, aquí también se está conectando ya Patro. Bueno, vamos a escuchar entonces, vamos a comenzar a escuchar el mensaje de Apocalipsis. Entonces, la verdad es un mensaje bastante interesante. Y bueno, digamos, la idea es, como es una lectura, los primeros 5 que vamos a leer, los que vamos a leer esta semana. Entonces, la idea es como aprovechar y, digamos, como que pensar es en la revelación que Dios nos da a través de nuestro pastor. Entonces, valorar bastante este mensaje. Y pues, digamos, yo me voy a limitar más que todo es a la lectura, ¿sí? Y pues al final, ya ahí sí, para que nos quede tiempito para concluir. ¿Listo? Entre todos. Bueno, buena tarde para todos, familia. Y tío Lalo, te invitamos para que nos colabore con la oración. Señor, toda la gloria y la honra está al Señor Jesucristo. Amén. Es nuestro Rey y nuestro Salvador, y en Él vivimos y en Él vamos a seguir existiendo por Él. Dice en Filipenses 4:9, dice: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con toda la unción que hay llenura y preciosa del Espíritu Santo. Dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Gracias, Padre de la gloria, muchas gracias. Toda la gloria es para ti, Señor Jesucristo. Gracias, precioso Espíritu Santo. Este versículo va dedicado especialmente para Daniela, la niña de Fanny, que está en su grado, porque es una bendición de Dios, que es una buena noticia. Dios la siga bendiciendo y Dios la siga ayudando para la gloria del Señor Jesucristo. Y Padre, en nombre de Cristo Jesús, todas nuestras familias, todos nuestros hogares están en tus manos, Señor. Siempre, Padre de la gloria, siempre lo queremos así y siempre debemos de estar así, en tus benditas manos, Señor Jesucristo. Son las mejores manos del mundo. Y gracias, Señor Jesucristo, porque las puertas del Espíritu Santo están muy abiertas y muy atentos está el Espíritu Santo a nuestras vidas. Muy atento está el Espíritu Santo a bendecirnos, a levantarnos en gloria y en poder. Es el poder del Espíritu Santo, es esa comunión linda y preciosa del Espíritu Santo. Y es bienvenido el Espíritu Santo en este inicio de Apocalipsis, para que el Espíritu Santo nos revele más sabiduría, más entendimiento, más ciencia. El Espíritu Santo, revélanos más conocimiento tuyo, porque lo queremos, mi corazón, nuestros corazones, nuestros hogares, así lo quieren. Muchas gracias, Señor Jesús, y enséñanos más, precioso Espíritu Santo, y lo más importante, prepáranos más para la gloria del Señor Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, tío Lalo. Entonces voy a comenzar con la lectura. Aquí está, listo. Bueno. Cualquier cosita, yo creo que si de pronto hay alguna pregunta o cualquier cosita, me parecería pues, ideal como para dejar que corra el mensaje al final, ¿listo? Entonces, quien quiera intervenir o cualquier cosita, si quieren pueden ir apuntando. Entonces, bueno, este estudio que nos da el pastor de Apocalipsis, pues se le llama la lectura del Apocalipsis, ¿listo? Entonces, bueno, leemos la palabra y pues este mensaje que Dios nos ha dado a través de nuestro pastor principal, bajo la guía y la dirección del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, perdón. Ya. Listo. Bueno, entonces, la lectura del Apocalipsis. La lectura para el mensaje de hoy es Apocalipsis del capítulo 1, del versículo 1 al 3. Y dice lo siguiente. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
Muchas personas viven sus vidas con sentimientos de inseguridad y de temor por el futuro incierto. Esto se debe a que ellos no tienen ni la menor idea de qué clase de cosas desafortunadas pudieran sucederles mañana. Incluso hay personas que viven en temor y en ansiedades pensando en los tiempos finales de este mundo. Se preocupan porque no saben cuándo y cómo la tierra será destruida por los desastres naturales y por otras calamidades. A medida que el final del mundo se acerca más y más, ellos tienen temor de vivir en tormento y en sufrimientos. Y por supuesto, hay personas que son optimistas, perdón. Listo, continúo, perdón. Dice, y por supuesto, hay personas que son optimistas sobre el futuro de la humanidad. Sin embargo, la realidad que la humanidad enfrenta en la actualidad no deja lugar a ningún pensamiento optimista. Cambios extraños del clima, destrucción ambiental resultante del desarrollo industrial y los desastres naturales, el número creciente de enfermedades terminales e incurables, enfermedades recién descubiertas, la moralidad que se está extraviando, crímenes que son cada vez más crueles e inhumanos, los conflictos internacionales entre tribus, naciones y religiones. Todos estos factores provocan que las personas vivan cada día en temor e inseguridad. Por esta razón, las personas están siempre curiosas sobre todo lo que tiene que ver con el mañana y tratan de hacer sus propios planes para el futuro. Pero no hay nada que pueda predecir lo que sucederá en el futuro. No importa qué tan bien las personas se preparen para enfrentarlo, ningún plan puede ser perfecto. Dios controla la vida y la muerte del hombre, la fortuna y la desgracia. Si Dios toma la vida de alguien, cualquier cosa que esta persona haya preparado en sus habilidades carnales será inútil. Entonces, ¿qué sucederá cuando el final de los tiempos esté cerca? ¿Cómo debemos prepararnos? La respuesta puede ser hallada en el libro de Apocalipsis, con el propósito de que todo aquel que lea y oiga esta palabra pueda ser despertado en estos últimos días y para que sea adornado para el esposo. El Señor permitió que los eventos que ocurrirían en los últimos tiempos fueran escritos. Él también nos habló de la Nueva Jerusalén, el mejor lugar de morada en el cielo para que nosotros podamos tener la esperanza de llegar a ese precioso lugar. En la actualidad no hay muchas iglesias que prediquen sobre el Apocalipsis. Dicen que como la palabra en el Apocalipsis de Juan es difícil de comprender y de interpretar, no debe ser leída casualmente. Hay casos donde ni siquiera tienen contacto con este libro. También hay personas que critican a los que proclaman que el tiempo está cerca, como está escrito en la Biblia. Los condenan como si ellos fueran escatologistas de tiempo limitado. Cuando una iglesia les dice a las personas que estén alertas y que se adornen como novias, la gente se aleja porque no les gusta esta enseñanza. Naturalmente, ellos se mantienen alejados de la profecía escrita en el Apocalipsis y las palabras que hablan sobre el final de los tiempos se vuelven más y más confusas. Pero la enseñanza de cómo comer el cordero, la cual está escrita en Éxodo capítulo 12, versos del 9 al 10, nos dice claramente cómo debemos hacer de la palabra de Dios nuestro pan. Esta dice, no comeréis nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas, y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. Comer su cabeza y sus patas junto a sus entrañas significa que debemos guardar en nuestro corazón toda la palabra de Dios, los 66 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, sin omitir nada de ella. No deben leer o escuchar solamente las palabras que son agradables a sus oídos. Desde Génesis hasta Apocalipsis no debe omitir nada, sino que debe comer todo el cordero. También dice, y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. Esto significa que deben convertir diligentemente la palabra de Dios en pan y adornarse ustedes mismos antes que llegue la mañana, lo cual significa antes que el Señor venga. Por lo tanto, si usted es un hijo de Dios, tiene que leer y aprender las palabras en el Apocalipsis y hacer pan de ellas.
Una cosa que debe recordar es que cuando haga pan de la palabra de Dios, no debe interpretarla carnalmente. Perdón, un momento. Continúo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 20 al 21 dice: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Por lo tanto, cuando ustedes coman el cordero asado al fuego, lo que esto significa es que deben comerlo asado con el fuego del Espíritu Santo. Ya que la palabra de Dios fue escrita en la inspiración del Espíritu Santo, deben leerla y escucharla en la inspiración y la llenura del Espíritu Santo. Yo mismo he acumulado innumerables oraciones y ayunos con el propósito de interpretar la palabra de Dios en la inspiración del Espíritu Santo. Este mensaje sobre el Apocalipsis puede ser llevado a ustedes porque Dios interpretó las palabras de este libro en respuesta a mis oraciones y ayunos. Una vez prediqué sobre el Apocalipsis en 1986. Por ser las palabras de profecía tan importantes y profundas, Dios me dijo que enseñara sobre el Apocalipsis en 3 ocasiones, pero ya no me queda tiempo para enseñar sobre esto una vez más. Así que cuando les predique sobre estos segundos mensajes sobre el Apocalipsis, me prepararé muy bien con oraciones y les daré enseñanzas profundas y detalladas, como si lo estuviera haciendo por tercera vez. Además, les enseñaré sobre la relación con otras profecías del Antiguo Testamento para que los miembros de esta iglesia puedan comprender claramente las cosas que se llevarán a cabo en el futuro. Además, les enseñaré sobre la relación con otras profecías del Antiguo Testamento para que los miembros de esta iglesia puedan comprender claramente las cosas que se llevarán a cabo en el futuro. Aun cuando estas preciosas palabras sean descifradas, lo más importante es su corazón y su actitud. En primer lugar, tiene que reconocer cuán bendecidos son al llevar una vida cristiana que en sí misma es una condición para bendición. No importa cuál valioso sea algo que le han obsequiado. Sería un desperdicio si usted no reconoce su verdadero valor. Así que si hace de cada palabra algo precioso, reconoce su valor y está agradecido con Dios por el hecho que Él interpreta la palabra de la profecía, entonces esto será verdaderamente valioso y significativo. Segundo, así como las palabras de la profecía en Apocalipsis son explicadas, tienen que reconocer que el tiempo está cerca. Por lo cual, el hecho que Dios esté explicando las palabras del Apocalipsis en este momento impone un sentido espiritual muy revelador, ya que no tenemos mucho para el final. Dios quiere que ustedes sean despertados y se preparen mejor para darle la bienvenida al Señor. Y como han presenciado la forma en que Dios ha cumplido su providencia a través de esta iglesia en estos tiempos finales y que esto se ha vuelto en una gran fe en ustedes, Dios desea que muchos puedan avanzar hacia la Nueva Jerusalén. Puedan ustedes comprender el corazón y la voluntad de Dios Padre, caminar en el fluir del Espíritu a través de estos mensajes sobre el Apocalipsis y avanzar con esperanza y júbilo. Yo oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, Juan es conocido como el escritor de este libro del Apocalipsis, según está escrito en los versos 1 y 9 del capítulo 1, y este hombre, Juan, es el apóstol Juan, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Se dice que el apóstol Juan escribió el Evangelio de Juan y los libros 1, 2 y 3 de Juan. En muchas partes del Evangelio de Juan, él se señala a sí mismo como el discípulo amado de Jesús. El Señor Jesús hizo que el apóstol Juan, el discípulo que él amaba, escribiera el libro de Apocalipsis, el cual contiene tantas cosas importantes. Sin embargo, el Señor no le dio... Perdón, un momento. Ya. Continúo. Sin embargo, el Señor no le dio estas profundas palabras de profecía al apóstol Juan solamente porque era el discípulo que él amaba. A fin de que el apóstol Juan recibiera estas profundas palabras de revelación, él tuvo que estar bien calificado para recibirlas. El requisito es estar santificados
por medio de desechar toda forma de maldad y tener un corazón que refleje el del Señor. Entonces, cuando Él ofrece oraciones fervientes y llenas de fuego, podrá pasar el umbral del reino espiritual y recibir las palabras secretas de la profecía en una comunicación espiritual. El apóstol Juan era el que estaba calificado según esta condición. En el año 95 después de Cristo, cuando el emperador romano Domiciano persiguió grandemente a los cristianos, el apóstol Juan fue arrestado y lanzado en una olla de aceite hirviendo. Sin embargo, él sobrevivió a este incidente. Entonces aquellos que habían tratado de matar al apóstol Juan lo desterraron a una isla llamada Patmos. Mientras estaba en la isla de Patmos, el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis. Sin embargo, hay algunos cristianos que consideran que esta historia de que el apóstol Juan sobrevivió a la olla de aceite hirviendo es pura ficción. Esto se debe a que ellos no pueden creer el hecho que un hombre pueda sobrevivir a la inmersión en aceite hirviendo sin rasgos ni cicatrices. Pero cuando le oré a Dios con referencia a esto, Dios me dijo que esta era una historia verdadera. Si ustedes buscan en el libro de Daniel, los 3 amigos de Daniel fueron lanzados a un horno de fuego que fue calentado 7 veces más de lo normal, y ellos sobrevivieron sin sufrir ningún daño. Daniel capítulo 3, verso 27 dice, y los sátrapas, los prefectos, los gobernantes y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres. Como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aun olor de fuego había quedado en ellos. El Señor, quien es el mismo ayer, hoy y siempre, pudo obrar no solamente con los 3 amigos de Daniel, sino también con el apóstol Juan, y puede seguir obrando hoy en día. Pero el problema es que es muy difícil encontrar a alguien que pueda recibir un obrar como este de parte del Señor, es decir, sobrepasar incluso la muerte de una persona. Así como el apóstol Juan dice en Primera de Juan, capítulo 5, verso 18, sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no le toca. El apóstol Juan fue uno de los que pudo ser protegidos por Dios. Por esta razón, él pudo ser salvado incluso de una situación que pudo ocasionarle la muerte. Y es por esto que el Señor le dio las palabras de profecía al apóstol Juan, quien estaba calificado a la vista de Dios, y le permitió escribirlas. Según la gente carnal que desterraron al apóstol Juan a la isla de Patmos, todas estas cosas fueron hechas como ellos desearon, pero fueron cumplidas por Dios, supervisando a estas personas de acuerdo a su providencia. Dios arregló todas las cosas para que el apóstol Juan pudiera ser completamente separado del mundo, entregarse a sí mismo a la oración y comunicarse en el reino espiritual para poder recibir la revelación de Dios. De la misma manera, las personas carnales podrán pensar que las cosas son hechas de acuerdo a como ellos quieren, pero cumpliendo el obrar de Dios. Él controla incluso a estas personas y hace que todo sea para bien, de tal manera que hasta estas personas carnales puedan ser usadas como instrumentos. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en el versículo 1 de Apocalipsis dice que esta es la revelación de Jesucristo. Esto explica de quién proviene la revelación y cómo la revelación pudo ser entregada. Ahora, ¿qué es revelación? Esto es algo que en la inspiración del Espíritu Santo de Dios ayuda a las personas a conocer y comprender la verdad de Dios que de otra manera no puede ser entendida. Así como en Jeremías capítulo 33, verso 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Cuando un hombre que es apropiado y calificado ante los ojos de Dios clama en su oración, él puede comunicarse y recibir revelación en una inspiración. En la época del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no estaba sobre las personas y el Espíritu de Dios movía a los profetas de ese tiempo dependiendo en cuál era la voluntad de Dios para llevar a cabo su obrar, y ellos recibían la revelación en la inspiración del Espíritu de Dios. Y aquellos del tiempo del Nuevo Testamento en la inspiración del Espíritu Santo. Además, cuando la revelación es proclamada, se convierte en la palabra de profecía.
Ahora la escritura de esta noche nos dice que esta es la revelación de Jesucristo. Esto significa que la revelación que apóstol Juan recibió pudo ser posible por Jesucristo. Y esta vino de Jesucristo. Originalmente, Adán, el primer hombre que Dios creó, podía comunicarse con Dios todo el tiempo. No había necesidad de revelación. Adán podía aprender siempre todas las cosas directamente de Dios, pero después que él pecó, la situación cambió. Debido a que el espíritu de Adán y de todos sus descendientes murió, debido a que el espíritu de Adán y de todos sus descendientes murió, ellos ya no pudieron comunicarse con Dios, quien es espíritu. De allí, Dios hizo que algunas personas que eran apropiadas a la vista de él recibieran la inspiración del Espíritu de Dios y se comunicó con ellos a fin de permitir que las personas conocieran su voluntad para guiarlos. Pero después que Jesús vino a esta tierra y tomó nuestros pecados para convertirse en una ofrenda de paz por nosotros, la situación cambió de nuevo. La barrera que solía estar entre Dios y las personas se cayó y el Espíritu muerto revivió después que las personas recibieron el Espíritu Santo. Ellos están ahora conectados de nuevo con Dios, quien es Espíritu. En otras palabras, debido a Jesucristo, fue posible tener de nuevo comunicación con Dios. Por lo tanto, cualquiera puede comunicarse con Dios si es un hijo de Dios por medio de recibir el Espíritu Santo. Y también es posible recibir la revelación si está calificado según la voluntad de Dios. Primera de Corintios capítulo 14, verso 26 dice, ¿qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Aquí claramente dice que hay una revelación cuando las personas se reúnen en el nombre del Señor. En estos días el Espíritu Santo, la revelación llega por la inspiración del Espíritu Santo y la revelación es posible solamente por Jesucristo. De allí que el apóstol Juan escribió que esta es la revelación de Jesucristo. Pero todo esto es solamente de Dios. Y es por eso que el apóstol Juan dice lo siguiente, que Dios le dio. Así como dice en Mateo capítulo 11, verso 27, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Dios nos dio la revelación solamente por su Hijo Jesucristo. Y por medio de la revelación, Dios quiere que nosotros, como sus hijos, conozcamos y aprendamos con más claridad sobre el Padre. A Dios no le agrada la idea de que sus hijos no conozcan muy bien de Él o que lo conozcan vagamente. Dios desea que sus hijos se conviertan en hijos verdaderos, que conozcan y comprendan bien y claramente sobre su Padre. Entonces Dios busca a un hijo que pueda recibir la revelación de acuerdo con el deseo de Dios Padre y de su Hijo. Y cuando Él encuentra a alguien que está calificado para recibir la revelación, hace que su voluntad sea anunciada por medio de esta persona. La escritura de esta noche dice, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. De tiempo en tiempo, Dios busca de antemano las cosas que se llevarán a cabo en la providencia de la cultivación humana. Es justo como dice Amós capítulo 3, verso 7. Ciertamente el Señor, Dios, no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, ¿por qué Dios no nos permite conocer con anticipación cosas tan importantes como las que sucederán cuando el Señor regrese para llevarnos y cuando esté próximo el final? Dios le dio al apóstol Juan una clara revelación sobre estas cosas y para este trabajo él envió a un ángel. La escritura dice, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hay diferentes clases de ángeles en el cielo. Hay ángeles como soldados, hay ángeles como siervos, hay ángeles que alaban y tocan música y otros que ministran o administran, creo que sí administran. Así como hay diferentes oficiales que tienen a cargo diferentes obligaciones en un país, en el vasto y enorme cielo hay innumerables clases de ángeles y ellos realizan las tareas que les han sido asignadas. Hay órdenes y rangos en el mundo de los ángeles. Hay ángeles ordinarios, hay ángeles que están a cargo de estos ángeles ordinarios y hay ángeles que son como los ministros de un gobierno. Judas capítulo 1, verso 9 menciona que el arcángel Miguel
menciona sobre el arcángel Miguel. Y Lucas, capítulo 1, verso 19, dice, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios. Aquí Gabriel es también un arcángel. Hay innumerables ángeles en el cielo, pero no cualquiera de ellos puede estar en la presencia de Dios. Cuando un ángel está en la presencia de Dios, esto significa que el ángel es un líder. Un líder de los ángeles es un arcángel. Y hay muchos otros arcángeles, aparte de Miguel y de Gabriel, de quienes habla la Biblia. Ya que la revelación entregada al apóstol Juan era muy importante, Dios escogió y envió un arcángel que pudiera comprender el corazón y la voluntad de Dios y entregarla correctamente. Es similar a la forma que el presidente de un país selecciona y envía a alguien que verdaderamente pueda comprender la voluntad y el corazón del presidente y poner esto en acción. Cuando el presidente desea manejar algo importante por medio de la mano de otra persona, cuando el presidente desea manejar algo importante por medio de la mano de otra persona. Al mismo tiempo, el presidente selecciona a alguien que también está en una posición de autoridad. De la misma forma, Dios escogió y envió un ángel que estaba en tal posición. En el libro de Apocalipsis se escribió claramente sobre... No puedo ver esta partecita arriba. En el libro de Apocalipsis se escribió claramente sobre la voluntad y la providencia de Dios y sobre las cosas que pronto ocurrirán, con la revelación que Dios envió por medio del arcángel y con la visión que vio el apóstol Juan. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, la escritura de esta noche dice que las cosas escritas en el Apocalipsis son las cosas que tienen que suceder pronto. Algunos podrán estar curiosos y podrán decir, el libro de Apocalipsis fue escrito hace 1900 años. Y en esa época las cosas eran las cosas que tienen que suceder pronto. Entonces, ¿por qué no han ocurrido aún? Porque el apóstol Juan escribió que las cosas pronto sucederían aún, una pregunta. ¿Por qué el apóstol Juan escribió que las cosas pronto sucederían aún cuando todavía no han sucedido? Pero fue Dios, el Señor de los ejércitos, no un hombre, quien dijo, el tiempo está cerca. Y las cosas que tienen que suceder pronto. No solamente en estos días, sino también en esos días. Sin importar cuánto tiempo vivan las personas, es difícil vivir más de 100 años. Y hay probabilidades de que las personas no tengan ni siquiera idea de lo que sucede en la actualidad, ni de lo que sucederá en el futuro o en un mes o en un año más adelante. Por lo tanto, si Dios llama y se lleva su alma y su espíritu, este es el tiempo. Y este es el tiempo de que las cosas se cumplan. Así que todo aquel que lea y oiga estas palabras de la profecía debe estar listo para este momento, aun cuando no sepan cuándo va a suceder. Aquellos que dicen, ¿por qué el tiempo no ha llegado aún desde que el Señor dijo que el tiempo pronto llegaría? Ya ha llegado el tiempo. Esto estaba designado. Entonces, ustedes tienen que guardar en su corazón que su tiempo está siempre cerca. Cuando Dios llama mi alma y mi espíritu, todo se cumple justo en ese momento, en el tiempo. Al final de los tiempos, cuando las cosas escritas en el Apocalipsis se llevarán a cabo, está a la vuelta de la esquina. Muchas señales de los tiempos finales se están cumpliendo en cada lugar de la tierra. Así como el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Puedan todos ustedes poner atención y aguardar por las cosas que escuchan y ser bendecidos. Yo oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, esta es la introducción al libro de Apocalipsis. Entonces, me gustaría, bueno, el tiempo estuvo apenas, entonces yo creo que mañana también podríamos comenzar, faltando 5 para las 6. Es un mensaje muy profundo. Aquí el pastor nos da una introducción, nos explica el por qué, de alguna manera, Dios lo eligió a él para revelarle, y fue algo similar a por qué eligió al apóstol Juan para revelarle el Apocalipsis, ¿sí? Entonces, digamos, no es imposible
pero tampoco es fácil poder llegar a ese nivel de poder recibir una revelación de parte de Dios para poderla compartir. Digamos, hablando de una revelación tan profunda como lo es el Apocalipsis, o como es el cielo, o como lo es infierno, ¿sí? Son revelaciones demasiado profundas que Dios no le puede, digamos, revelar a cualquier persona. Debe ser alguien que esté preparado según las condiciones del reino espiritual para poder recibir esta revelación. Bueno, ¿a quién le gustaría comenzar? Vale, Pato. Hola familia. Hola. Bueno, el pastor enfatizó en algo genial, lo que dijo Mauricio. ¿Por qué lo estamos escuchando a él? Y vuelvo yo a enfatizar también en lo que en los últimos días cuando he hablado les he dicho, y es el por qué nosotros estamos escuchando y por algo pasa que queremos más, que queremos más, que queremos más y queremos ir más profundo y de pronto con lo que escuchamos nos salen más preguntas y queremos más respuestas. Entonces, tenemos claro que hay una bendición que se está haciendo en nosotros y es una grandísima, que es cuando nosotros pedimos porque nuestra fe sea no fortalecida, sino nuestra medida sea aumentada. Entonces, al Dios bendecirnos, nos hacemos esas preguntas, ¿no es cierto? Nos hacemos esas preguntas y empezamos a querer más, más, más. Entonces vemos que Dios nos está aumentando una medida de fe y que en el mundo normal, o así sea en el cristianismo, nosotros guerreamos con nuestra medida tratando de vivir en medio de este mundo, embarrándola y volviendo otra vez a pedir perdón, embarrándola y volviendo otra vez a pedir perdón. Puede ser que ya no estemos tomando, no estemos haciendo muchas cosas, siendo infieles o otras cosas, sino ya va a ser siendo de mal genio, peleando con el vecino, hice un negocio y quise salir por delante de él, o de mi socio, o tantas cosas, ¿no? Pero entonces, a lo que voy es que el pastor deja claro que no cualquiera puede recibir este aumento de medida de fe y, por siguiente, revelación. Entonces, la revelación se le da a alguien muy importante, porque ¿qué haría un bebé con un Ferrari? Dejar que se deteriore y pues, no podría hacer absolutamente nada. Nosotros hay una manera en la que también recibimos espíritu de inteligencia y de sabiduría cuando el espíritu trabaja en medio de nosotros. Y ayer vi algo así donde esa persona o nosotros nos acostamos pensando en un problema y en la mañana dicen que nuestro pensamiento trabajó en la noche y en la mañana ya encontró el problema. No, nosotros con Dios, el Espíritu Santo nos dice cómo afrontar ese problema. Y eso es por medio de revelación. Entonces, ahora voy que cuando nosotros tenemos un problema y Dios, cuando nos enfoca y podemos ver la respuesta a ese problema, ahí teniéndola siempre, como dice el dicho, ahí enfrente de nuestra nariz. Entonces, vemos que la revelación no es para cualquier persona, que si Dios nos aumentó la fe es para algo, tenemos que prepararnos para poder servir. Vemos que el que sirve en este mundo vive para servir en este mundo, entre comillas, para vivir con el mundo. Como ayer un dicho lo decía, vivir para satisfacer, la persona que vive para satisfacerse no sirve para vivir, porque simplemente vivir es servir a los demás. Entonces, nosotros tenemos que entender que esta palabra, al crecer en fe, tenemos que ponerla por obra, haciendo que se haga fe y vida en nosotros. Y pues esa es la manera, la más grande en la que podemos ser bendecidos y bendecir a nuestro Dios. Entonces, lo que dijo Mao, enfatizar en la revelación. Gracias, familia. Es complejo, pero pues por eso ya veo que es la razón de por qué nos hacemos tantas preguntas y queremos más y más. Gracias. Gracias, Patro. ¿Quién le gustaría continuar? A mí, Mao. Vale, tía. Bueno, yo empiezo por el final. Buenas tardes a todos. Empiezo por el final, esta bonita palabra que aquí es la clave de todo. Bienaventurado todo el que lee, porque el que lee aprende mucho. El que lee se va volviendo sabio, va teniendo comunión con Dios y Dios le va revelando muchas cosas. Si pone en práctica todo lo que lee, el que lee se va a volver sabio, inteligente, va a aprender, no va a dejar que los demás le digan que, por ejemplo, lo que nos decía de que los milagros de cuando al apóstol Juan fue que lo llevaron al aceite hirviendo,
pues un incrédulo no va a creer, porque simplemente va a decir esas cosas no ocurren, pero al que tiene fe sí va a creer porque va a decir, eso es un milagro y Dios lo protegió. Despiertos, estar despiertos para que venga nuestro Señor nos encuentre preparados con el mejor vestido y otra palabra bonita, tener un corazón que refleje, que se refleje al del Señor. Y vamos acá con lo que empezaron. Eh, yo vivía en temor cuando había un temblor, cuando había un terremoto, gracias a Dios no lo he vivido, pero cuando hay un temblor, lo primero que uno hace es decir, alisto, ¿qué alisto? No alisto las cosas espirituales, pero sí voy a alistar la linterna, el pito, de pronto el monedero, la plata, la cédula, eso es lo primero que uno piensa materialmente, terrenalmente. Pero ya, digamos, ya con todo lo que hemos aprendido, lo que hemos aprovechado, gracias a Dios, lo que hemos aprovechado en estos días, en estos meses ya, hemos aprendido harto y gracias a Dios hemos fortalecido nuestro conocimiento. Y ya no, ya los que tenemos fe ya no tenemos inseguridad, ya que pase lo que pase, que Dios nos va a proteger y seguir en oración, seguir siempre de la mano de Dios. Y ya. Gracias, tía. Esa partecita, digamos, de el por qué el conocimiento, por qué aprender, por qué leer la palabra, es porque nosotros debemos conocer a nuestro papá. En la medida en que lo conozcamos, más vamos a amarlo. Y pues Y con... la otra, Señor. en la otra de Corintios, que cuando estemos en reunión, pues que hablemos de Dios. Lo más bonito, los temas de Dios. En lugar de estar hablando que el vecino se puso, que la vecina se quitó, hablemos de cosas bonitas, que eso sí que aprende, eso sí que evangeliza y eso es chévere. De cosas importantes y verdaderas, que es Sí, lo más importante. La eso, palabra sí, es la sí, verdad. la palabra es, ajá. Sí, sí, sí. Entonces, sí, gracias, tía Fanny, súper, súper. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? ¿Estás en silencio? Ah, no, mentiras. No, estás bien, pero te escuchamos muy pasito, Leito. ¿Qué pasaría? ¿Ya me oyen? Un poquito más durito, sí, pues, pero... Ok, listo. Sí, aprendí muchísimo. Dice que esta revelación es para estar despiertos y preparados para su venida. Creo que nunca se habían visto tan cerca la venida de Dios como en estos tiempos. También me llama la atención que todos los que han recibido revelación de Dios o a los que Dios les revela su palabra, lo que Él va a hacer, es a los que se apartan y viven para Él. O sea, Dios los revela a esas personas especiales para Él, no a todo el mundo. Entonces debemos prepararnos para que Dios nos ayude a estar preparados, nos guíe siempre. Porque a todos los discípulos, y como decía en Amos 3:7, Dios no hace nada sin revelar a sus siervos los profetas. Y dice también que la revelación del Apocalipsis se la dio Jesucristo a Juan cuando estaba en la isla de Patmos. Y sabemos todo lo que él tuvo que pasar para aislarse allí para poder recibir esta revelación. Y con lo que terminó el pastor, que dice que todo el que lea y oiga las palabras de la profecía debe estar listo para este momento, o sea, para su venida. Yo también he pensado que mucha gente ha pasado a la eternidad esperando el momento o de pronto el cumplimiento de esta profecía. Pero como decía y explicaba el pastor, ellos ya vivieron su momento y de pronto nos va a permitir a otros ver, porque como decía ahí, nadie vive más de 100 años y esta palabra fue escrita aproximadamente en 1900 años atrás. Entonces, el que va muriéndose hoy, hasta ahí le llegó su tiempo y hasta ahí el Señor le dio el momento para alistarse. Entonces, ¿qué debemos hacer? Alistarnos esa hora. Ya, eso era todo. Gracias, Leito. Digamos de pronto una aclaración con los versículos, que vimos que se cambian de pronto algunas palabras, pero dice lo mismo. Pienso yo, no he investigado, a ver si, digamos, fue que se tradujo literalmente del versículo en coreano a español, o si o si son otras versiones. Sí, pero igual es interesante porque hay palabras que hasta dejan más claro lo que quiere decir el versículo.
Entonces, por eso me parece interesante dejar los versículos así como están, que nos ayudan a comprender un poquito más la idea. Entonces, digamos como que ese detallito. Y pues sí, lo que nos dice Leito, súper es así. O sea, nosotros debemos estar preparados en todo momento. Dios puede venir por nosotros hoy, no sabemos, pero debemos estar preparados. Súper, gracias, Leito. Bueno, ¿quién le gustaría continuar? Mire, esto nos da un aliento de mucha confianza y de mucho fortaleza, porque cuando los apóstoles andaba Pedro con Jesús, Juan lo seguía de lejos y él les dijo, quede y él le dijo, sí, yo quiero que él quede hasta que yo venga. Cuando se extendió ese comentario que él no moriría. Y mire estas palabritas o palabras grandes que se vienen a cumplir cuando nos da más confianza, que nos dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, y el espíritu y la esposa dicen, ven. El que diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Aquí sabíamos o no sabíamos que Juan pasó por todas esas cosas, pero sí vemos que todos los apóstoles sufrieron, y ese sufrimiento, esa prueba que pasó Juan, prácticamente dejó, creo que a mucha gente, ya que lo querían matar o lo venían a designar, los dejó desarmados como a los del horno de fuego, como él nos explica. Y vemos la confianza que cuando Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nos dice una palabra, nos dice lo de la oración de Juan 17, lo que nos ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mire qué confianza, todo se va a cumplir, todo se está cumpliendo. Amén. Gracias, familia. Gracias, Pablo. Bueno, ¿qué le gustaría continuar? Vale, tío Lalo. Gracias, Dios le bendiga, familia, a todos. Dice uno que el versículo 1 dice, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder. Entonces acá vemos que nuestro Señor, el Rey Todopoderoso, también nos hace saber las cosas, nos está en este momento, nos está revelando cosas que pues, la verdad nosotros no, hay palabras que de pronto uno no entendía, hay palabras que de pronto uno no las hacía como claras. Entonces, y bueno, es por ese lado. Y acá una pregunta, dice, por medio de su ángel, dice, hay unos abajitos, dice, pero esa palabra está en minúscula, pero acá también se refiere al Espíritu Santo. Entonces, pues es una pregunta que tengo, pero honrado con el Señor Jesucristo, siempre la gloria será para el Señor Jesucristo, porque en medio de todo esto que está pasando, así como le pasó a lo que nos comentaba ahí el pastor, que él estuvo en medio de ese aceite hirviendo, pues obviamente el poder de lo sobrenatural, y en este tiempo también el poder de lo sobrenatural se va a manifestar a favor de sus hijos, a favor de las consecuencias, todo lo que se quiera venir, todo el mal que se quiera venir, lo sobrenatural, el poder del Espíritu Santo nos va a proteger. Entonces vamos a avanzar con él. Y estoy mirando algo muy lindo en esta familia, en estas reuniones, que la fe se está aumentando. Estoy viendo también de que, por ejemplo, todos los que estamos acá, por ejemplo, Pan y todo, a mí me da alegría porque yo, o sea, la fe se está aprendiendo en ese corazón, en esos hogares. Y es, o sea, es como que emprende, o sea, la fe es como algo que se pega, y entonces a él se le va a pegar, o sea, esto va a seguir, esto se va a multiplicar, así como los 5 panes y los 2 peces, esto se va a multiplicar porque la fe es el poder del Espíritu Santo en acción. Eso es lo que les quería decir, pero muy lindo, muy hermoso. Dios les bendiga a todos. Gracias, tío. Esa partecita de que por medio de su ángel, lo que dice el tío Lalo, está en minúscula. Por eso el pastor nos explicó los rangos de ángeles, ¿sí? Nos dio ahí como una breve
descripción de que hay rangos y que, pues, digamos, los arcángeles son los que están más cerca de Dios, son los que pueden ver a Dios. Entonces, en este caso, digamos, obviamente, sabemos que esta revelación es dada por nuestro Señor Jesucristo, como lo dice ahí en Apocalipsis, y también por el Espíritu Santo. ¿Qué pasa con este detalle? Por eso nos citó el versículo donde decía que nuestro Señor dijo, lo mío es del Padre, o sea, yo hablo lo del Padre y lo del Padre es mío, y bueno, o sea, como ese jueguito de palabras. Entonces, ¿qué pasa? Las palabras que da un ángel, un arcángel, vienen a ser las palabras del Espíritu Santo, vienen a ser las palabras de nuestro Señor Jesucristo y vienen a ser las palabras del Padre. Es como el juego ese de autoridad que vimos cuando hablamos del centurión, que el centurión, en la palabra hay un evangelio donde nos dice que el centurión habló con Jesús, pero ya en otro evangelio nos muestra que el evangelio ni siquiera se tuvo digno de ir a Jesús. Sencillamente, al mandar a personas, era como si él fuera en persona. Entonces, por eso lo mismo pasa con este arcángel. Pero entonces aquí el pastor nos aclara que, como está efectivamente en minúscula, fue un arcángel, pero ese arcángel venía dando revelación del Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesucristo y del Padre, de Dios Trinidad. ¿Sí? ¿Sí quedó clara la...? Vale. Eso. Carlitos, si de pronto tiene algún aporte o si de pronto tiene algo, o John Frey, que también nos está acompañando. Bueno, entonces bienvenido cualquier aporte. Y pues nada, la verdad, chévere, pues no sé, a mí me parece interesante porque vuelvo a decir, digamos, aun cuando lo estemos leyendo, sigue siendo el mensaje del pastor. Entonces, esa parte me parece muy, muy valiosa y esta revelación es muy valiosa. Por alguna razón, pienso, no están todavía en video, porque me he dado cuenta que Dios también le da este mensaje a quien de verdad lo quiere. Entonces, a veces cuando se nos dan las cosas muy fáciles, no las valoramos. Y aquí el pastor nos dijo en el mensaje, nosotros debemos valorar esta revelación, porque esta revelación es bastante grande. ¿Sí? Bueno, familia, entonces, muchísimas gracias por su compañía. Entonces, nos vemos mañana. ¿Sí les parece bien a la misma hora, faltando 5 minuticos, o lo hacemos faltando 10? ¿Qué opinan ustedes? Sí, está bien. ¿Sí? Listo, vale. Está perfecto. Mañana nos vemos faltando 5 minuticos para las 6. ¿Listo? Familia, muchísimas gracias. Que tengan una linda noche, un buen descanso y nos vemos mañana. Y gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, John Freddy. Gracias, Carlitos. Gracias, Mayrita. Gracias, Leito. Gracias, tía Fanny. Ay, el tío Lalo en la oración al principio le envió un saludito a Daniela, de felicitaciones. Gracias a todos. Gracias, Mafe. Gracias, Patro. Gracias, tío Lalo. Bendiciones a todos. Estaba caminando, Bueno, mamá. hasta mañana a todos, que Dios les bendiga. Chao, Juanita, bendiciones. Chao, Lalito. Chao, Lalito. Chao a todos. Chao, Juani, Carlitos. que Dios les bendiga. Descansen, Un abrazo. besitos. Hasta mañana a todos, Dios les bendiga. Chao. Gracias. Hasta mañana, Mauro. ¿Dónde está Martín? Listo, Por ahí Dios les escuché a bendiga. Martín, pero no lo veo. Martín Elías. Chao, Martín. Mírelo, allá está. Chao, José. Chao.